A ver, ahí leo. Esperen que justo fui a... Yo no llegué a verlo. Bueno. Va a estar bueno que lo veas, Morena. Me parece interesante. El resto, charlemos, ¿eh? Incluso... Bueno, eso. Charlemos un poquito. Nadie más, che. Bueno. Buenas. ¿Qué tal? Yo el video lo vi y anoté un par de cosas que se habían dicho, que dice Bien. acá es clear. Perfecto. Vamos. A ver, para hacer un enganche de cómo venimos laburando, tenemos Toyo, Barberús, Clear. ¿Sí? Em, podemos meternos en Toyo también. Ustedes me guían, ¿eh? Em, pero me parece que con Clear se cierra una postura que evidencia no solamente lo que dice Toyo acerca de la importancia de escuchar las infancias, sino que en las infancias, como categoría, hay todo un modo de disponerse ante la vida, ante la curiosidad, ante lo inesperado, que es de una riqueza sustancial para todo aquel que sea niño o adulto. A aquellos que vieron el video de Clear, probablemente esto les suene. Conversemos, Paulo, charlemos un poquito. Sí, Clear habla del instante. Bien, Lo toma como aquel momento que si bien no se puede calcular, apresurar ni medir, ocurre todo el tiempo y nos permite huir del tiempo actual. bien. Ya hay una punta para pensar con Barberús. ¿Y qué relación tiene el instante con la infancia o con las infancias, Paulo? Eh, que él propone dejar de pensar la infancia como una etapa ya vivida y más como una que... Espere que ordeno mi pensamiento. Sí, sí, Sino no hay mejor apuro. dicho, como una experiencia de una inexperiencia Ajá. que nos acompaña toda la vida y se encuentra inacabada. Bien. ¿Y qué consecuencias tiene para vos frases con ese tenor, digamos? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué entendés vos por eso que lees, digamos? Bueno, por qué nos sirve para pensar la categoría de infancia? A mí se me cortó un poco en la pregunta anterior que había preguntado. No, yo digo, Pablo empieza a hablar del instante. ¿Qué tiene de valor esa categoría para hablar del tema de las infancias? Puede ser el hecho de que al ver la infancia desde la adultez
se la analiza con miradas externas a la propia vivencia de la infancia, ¿Qué querés teniendo en decir con eso? cuenta la nostalgia y la esperanza. Claro, pero ¿qué visión tiene Scliar de la esperanza y la nostalgia? ¿Algo positivo o negativo? Mm, en el tema de Como la el, esperanza diría que es positivo, porque lo ve como una promesa, como algo a futuro, a mañana. Eh, mm, lo que yo entendí es que considera la nostalgia y la esperanza como un desvío de la atención del presente. Y entonces, Y que eso es lo que dificulta como una conexión con la infancia, como validando esa experiencia del ser infante. bien, ¿qué más? Lo vamos armando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Somos varios y varias. Vamos, 27 personas. Vamos, Profe, conversa. puede ser que en un momento, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, en un momento, no recuerdo bien, pero él hablaba como de la esperanza, como de algo, para mí, ¿no? Lo interpreta así como algo negativo porque todo el tiempo como adultos estamos intentando regresar a la infancia como un punto de partida, como creemos que es posible volver a reconstruirla, volver a reconstruir esos discursos o esas prácticas que tuvimos cuando fuimos infantes, pero en un momento él menciona que todos en realidad tenemos como una historia, todos tenemos un origen, eh, que nos damos cuenta que al regresar todavía permanecen esos lugares de la infancia donde uno ya no está, digamos, donde uno ya no existe. Tienen que hacer el siguiente ejercicio. La materia empezó hace más o menos un mes diciéndoles, bueno, ustedes van a meterse en conocimientos específicos, por ejemplo, acerca del desarrollo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a un niño y una niña para crecer o constituirse? Bien. Vimos un par de textos. El central es Chockler, por lo menos del práctico, ¿no? Que hay organizadores. Lo que pasa que con el texto de Scliar, el ejercicio que tienen que hacer es advertir que la infancia, si bien pasa o hay cosas que le pasan a los niños o a las niñas, hay en los niños y en las niñas un modo de vivir la vida que debería enseñarnos a todos. Por ende, la infancia no es un problema que pasa de los 2 a los 7 años, sino que es una posición ante la vida durante toda la vida, o podría serlo. Entonces, Scliar, ¿qué dice? Critica la visión de la infancia como nostalgia y esperanza. Porque es un modo de mirar hacia atrás o mirar hacia adelante. Y él dice, no es ni el pasado ni el futuro la infancia, es el presente, es el instante. Instante y presente son lo mismo para Scliar. Entonces, él critica la idea de esperanza y de nostalgia. Hay un presente en la infancia. Ustedes, como yo, estamos atravesados por ese presente de la infancia. En tanto, dice, por ejemplo, toma una frase de Lyotard que dice, las preguntas son la infancia del pensamiento. Lo maduro deja ya de pensar, abandona la curiosidad. Lo que nos hace humanos, un pensamiento que no ha pensado todo, abierto a la existencia del otro,
Recuerdan Toyo, abierto al pensamiento del otro, a la existencia del otro. Entonces, ¿qué es la infancia? Bueno, gracias. ¿Qué es la infancia? No, no tengo nadie que esté esperando entrar, ¿eh? No, no, en absoluto. ¿Qué es la infancia sino justamente las preguntas del pensamiento? Por eso, la infancia hay que pensarlo como una posición ante la vida, una posición curiosa, una posición donde un pensamiento no piensa todo, que está abierto a la existencia del otro. ¿Se acuerdan que con Barberús decíamos que la dinámica de la clase, más allá de la programación que yo pueda hacer, puede variar? La vida misma, los encuentros, la clase de ustedes. La clase de ustedes cuando son alumnos, la clase de ustedes cuando sean docentes. Eso es Barberús y todo el problema de la complejidad. ¿Me siguen? Con Toyo también hablamos de la importancia de abrirse a lo desconocido. Y con Scliar decimos que la infancia es la capacidad de esa curiosidad y de dejarse enredar en el pensamiento del otro. Eso es la infancia, no lo que pasa de los 0 a los 7 años. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende realmente? El resto, esto no es un teórico, ¿eh? Yo aclaro. Si no hay mucho más, pasamos. Pero por lo menos de esto díganme. Profe, discúlpeme. Eso, ¿Me sí. podría decir de lo que estábamos hablando? Perdón, porque recién acabo de llegar yo Está bien. y recién entro y no sé qué hay. Perfecto, bien. Mauro, yo les dije que teníamos que ver el video de Scliar y que íbamos a intentar trazar un eje transversal, una relación entre Toyo, Barberús y Scliar. ¿Sí? ¿Por qué es un video texto significativo el de Scliar? ¿Por qué es fundamental verlo? ¿Por qué es fundamental leer todo? Porque lo que evidencia es que la infancia, cuando decimos en la unidad hay que escuchar las infancias, no es solamente escuchar a los niños y a las niñas, es, siguiendo a Scliar, dejarse enredar por los pensamientos del otro. Es abrirse a lo heterogéneo, a lo que no sale como lo yo he predicho o predicado. Esos son los verdaderos encuentros. Y eso pasa en la verdulería, en el kiosco, con las parejas, con los amigos y en una clase. En este momento hay un fenómeno que nos horizontaliza a ustedes y a mí, y es el constructo infancias. Porque justamente, si la curiosidad es un signo distintivo de la infancia, mejor seamos infantes. Porque siguiendo Scliar, nada peor que perder la curiosidad. Nada peor que pensar que tenemos el pensamiento cerrado y agotado. ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Pero por favor, sinceramente, ¿se entiende? Sí, se entiende. Y bueno, lo que lleva también a preguntarnos por qué mismamente la sociedad nos critica cuando como adultos nos comportamos como niños y dicen, vos no creciste. Bueno, Como es lo que que critica, constantemente eso se ve criticado también. eso es lo que critica Scliar, dice, la madurez es un problema. Por eso, cuando uno dice, eso, no, sos un inmaduro o no creces, hay una lógica del pasado y del futuro, que se llama justamente la nostalgia y la esperanza. No, justamente, creerse resuelto es un fenómeno antiinfantil. ¿Se comprende esto? La infancia es justamente estar un poco inacabado. A mí hay frases que me parecen de una profundidad. Después el gran tema es cómo esto se vuelve carne en la vida de uno. Ese es el problema de Scliar, que metodológicamente, ¿cómo vuelvo carne esto? ¿Cómo me vuelvo abierto a los pensamientos del otro? ¿Cómo tolero la diferencia?
¿Cómo me mantengo curioso y no abrumado? Porque cuando a mí me dan 200 textos para leer, me abrumo más que me entusiasmo de mirar lo que es el mundo. O no sé si les gusta el cine, la música, de repente te dicen, uy, no sé, tal serie tiene 27 temporadas y en vez de producir un entusiasmo del mundo que se abre, una serie buena, digamos, o lo que sea, genera el efecto opuesto. No es tan sencillo esto. Pero como horizonte es interesante, me parece muy rico este video, donde dice, por ejemplo, todo parte de otros, recuerden a Barberús, la existencia de otros marca nuestra existencia. Bueno, la frase de Lyotard, las preguntas son la infancia del pensamiento. Madurar hacia la infancia, fíjense que parece una suerte de contradicción. El sinsentido infantil, ir hacia la infancia. La infancia y el instante. ¿Dónde buscamos la infancia? Dice Scliar, en nuestra fragilidad, en las preguntas que nos sacuden. No intentemos deshacernos de la infancia, cuando en realidad la infancia se asocia, dice él, a lo inmaduro, a lo a lo que le falta, a quien está privado del lenguaje, a quien no puede tomar la palabra, a quien no entiende. Ya vas a entender. Cuando, por ejemplo, los textos de la ONU o todos aquellos, cuando decimos escuchar las infancias, es porque reconocemos que hay una palabra en el niño o en la niña, en definitiva en cualquiera, en cualquier persona, que tiene una verdad. Y fíjense esta relación con el texto de Barberús y el problema de... Espérame un cachito, chiquitita. Fíjense que pensando en Barberús, está todo el problema. Todo el problema pasa por justamente, dice en un momento, ese instante en sí por sí nadie sabe cuánto dura. Nadie sabe cuánto dura, pero sí sabemos que tiene una magnitud. Ahora, ¿cuánto dura eso? ¿Es medible? Yo te puedo decir, te doy mucho o poco de un instante. ¿Cuánto dura el juego de un niño? ¿Vale medir ese el tiempo? Fíjense que es una crítica justamente a todo positivismo que tiene una locura por la cifra. Todo es medible. Entonces me parece que si se hace el esfuerzo, produce un entrecruzamiento entre Toyo, Barberous y Scliar. ¿Se empieza a ver eso? Lo vuelvo a preguntar, con mi paciencia cada vez más reducida. ¿Se comprende? Me pueden decir que no, por favor, pero ¿se comprende? Yo lo relacioné mucho, no sé si tanto con Barberús, pero también es como que intenté hacer como esa relación también, pero sobre todo con lo que vimos en Toyo, en eso de escuchar a las infancias. Porque yo tengo anotado acá, cuando vi el video, me hice una serie de apuntes que anoté que el lenguaje infantil no solo se limita a ser comprendido, sino que también se utiliza para jugar, crear y explorar. Entonces ahí la importancia de saber escuchar, no solamente porque nos quieran comunicar algo, sino porque también nos permite adentrarnos en lo que está pasando con ese niño, con esa infancia. Pero Víctor, te falta una vuelta ahí. Cuando decimos, está bien, Toyo lo ubica en un niño de 7 años, no me acuerdo.
pero con Scliar lo expandimos. No es escuchar solamente al niño, es escuchar al otro. Al otro como alteridad, como otro. ¿Se entiende esto? Video Scliar. O sea, le falta una vuelta, está bien lo que decís, pero le falta una vuelta, es no solamente al niño, sino finalmente a cualquier otro. A ver, cuando uno dice alteridad, es dejarse sorprender por la conversación más somera, simple que uno pueda tener, y de repente darse cuenta que ahí hay algo interesante. Vieron que los docentes a veces dicen, no, porque nosotros los docentes aprendemos mucho de los estudiantes. Bueno, eso es una frase que podría salir de Scliar. Aprendemos de cualquier otro. No importa la verticalidad acá. No importa que yo tenga un título de docente o lo que fuera y ustedes no. En el fondo hay algo horizontal, que es la curiosidad, y que vos, Víctor, podés decir algo que a mí me haga pensar, me haga reflexionar, me haga ir para otro lado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la vuelta? Sí. A ver, Mauro, sí, yo te escucho. No sé si lo que entendí está bien, digamos, pero, o sea, se refiere usted a que básicamente escuchar al niño, digamos, ¿no? Escuchar al niño como un tercero, o sea, escucharlo como un igual, digamos. Sería algo así de ese estilo. Iguales no somos. Por eso, a ver, nosotros podemos hablar, podemos conversar, ¿sí? Podemos adoptar un modelo bastante verticalista, que yo soy el docente y soy el que sé, y el que sé de lo que nos reúne hoy. Bien, podemos partir de la idea que yo tengo una clase, la tengo armada y la tenemos que respetar, porque yo soy el que sé, el que conoce el método respecto a lo pedagógico, conozco, sé. O sea, hay una verticalidad. ¿Vamos? Otra manera de ver las cosas, que es la lectura de Toyo, de Barberousse, de Scliar, es que hay una verticalidad lógica. ¿Por qué? Y porque yo en los papeles soy docente, los tengo que corregir, los tengo que evaluar en la universidad, pero en algún punto hay algo que nos horizontaliza, no quiero decir iguala, porque de iguales no tenemos nada, sino que nos agrupa la diferencia, uno podría decir. Y cuando nos ponemos en horizontal, la conversación que podemos empezar a tener se puede ir muy, muy a otro lado al lugar donde yo la había programado. Yo, el docente que sabe. Como cualquier encuentro, ¿nunca les pasó? Hay un meme muy bueno que podría ir en la línea de Toyo, de Scliar, de Coso, de Barberus, que es el meme de ese de mis pensamientos y el caballo todo fuerte, y cuando hablo el caballo que se desinfla. ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, No, yo no lo vi. bueno, pero no sé si es lo que intenta mostrar el meme, es algo que nos sucede mucho a todos, que cuando tenemos esa imaginación, pensamos lo que le voy a decir al otro. Le voy a argumentar por acá, o voy a rendir el final, me dice esto, o cuando vaya a conocer a tal, le voy a decir esto, y le voy a mandar todo, ¿no? Nos anticipamos y armamos una fortaleza tal que parece que nos vamos a comer el mundo por delante. Y cuando llega el momento, ¡pum! Se nos quedamos sin palabra, tartamudeamos, nos va como el culo, nos va perfecto tal vez, no sé, nos dicen algo que nos descolocan para bien y para mal. Eso es la infancia. ¿Se entiende? Se rompe la predictibilidad, se rompe, digamos, el fenómeno del instante, se rompe toda posibilidad de programar. Y entonces se abre la posibilidad del instante que no sabemos cuánto dura. Entonces, el niño y la niña nos muestran algo que es la curiosidad. Si hay algo que tienen los niños y las niñas son la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? No conformarse con nada. Es justamente, voy a decir así, ser inmaduros. Pero eso, dice Scliar, hay que reconocer lo que es lo mejor que nos puede pasar durante toda la vida.
bancarnos que el pensamiento del otro me puede desarmar totalmente y el mío también al otro. Cuando digo desarmar es hacerme pensar otra cosa, darme cuenta de algo, angustiarme, a ponerme contento. ¿Se entiende un poco más? O sea, básicamente ser, como dice usted, inmaduro, digamos. Claro, pero Scliar criticaría la categoría de inmaduro en el sentido de algo denostado, criticado, le falta algo. Al niño no le falta nada, va a decir Scliar. Es más, tiene todo lo que tendríamos que tener toda la vida. Hace un giro. Pasa que hay que Sí, ver. por ahí también relacionarlo con el autor Barberús, cuando él habla sobre el conocimiento como algo abierto e inconcluso, como Bueno, en permanente reconstrucción. es eso, tal cual. Es eso. Es eso. Es eso. Sí, totalmente. Poder en todo caso abrirnos a eso. ¿Se entiende, Mauro? A ver, decime sinceramente, si no se entiende no pasa nada. Más o menos, podría decir. O sea, más o menos el contexto, o sea, de lo que más o menos venía hablando casi a lo último, sí se entiende, pero digamos, la base, digamos, es como que no la agarré. Bien. A esa ¿Vos no. viste el video de Scliar? No lo alcanza a ver. Bien. Bueno, hay que verlo. Yo te leo una frase, un par de frases que las pueden anotar y me parece que las dice Scliar, no las digo yo, y que las van a ir entendiendo. Por ejemplo, la existencia de otros marca la nuestra. Una frase, las preguntas son la infancia del pensamiento. ¿Qué significa eso? Las preguntas son la infancia del pensamiento. Bueno, que la infancia es una invitación a la pregunta constante. ¿Qué hace el curioso? Se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pregunta, 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 pregunta. ¿Y qué hace la adultez? Lo cierra. Listo, cerrado, basta. No hay más que preguntarse. Listo, no hay nada más que preguntarse, no hay nada más que decir, se acabó el pensamiento. La infancia o los niños, si quieren, se orienta, es, no, pero hay que seguir preguntando, seguir preguntando, seguir preguntando, seguir preguntando, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y eso debería ser para toda la vida. Nada mejor que ser curiosos. Eso es ser infantiles. Entonces, cuando alguien insulta y dice que infantil, en realidad, Hitler diría, uy, gracias, es una virtud. Significa que soy una persona curiosa, abierto al devenir, perdón, o abierto al instante, a que me puedo encontrar con algo que no había pensado. O a ustedes les salen las cosas tal cual las habían pensado. No. Bueno. Ojalá. No, ojalá no. Claro, es que no sé. Ojalá, está bien, es la respuesta neurótica, está bien, pero es que no sé, no sé dónde está escrito que las cosas no deberían salir como las tenemos pensadas. Ese es el gran tema. Sí, yo en eso, con eso de que las preguntas son esenciales en el proceso de aprendizaje y se considera como la infancia del pensamiento, ahí pensaba y decía, sí, es verdad, o sea, normalmente como adultos o como personas maduras, como se suele usar el término, es como que estamos constantemente en esto, mirando el pasado y mirando el futuro. Entonces todas las preguntas que nosotros nos hacemos no es tanto el por qué, sino es el para qué, siempre mirando hacia adelante, y eso hace que perdamos un montón de instancias que están en el presente, o por mirar el pasado también nos perdemos el instante, que eso es lo que tienen las infancias, con eso del por qué, el por qué, el por qué, como que viven, se preocupan por el presente, por lo que está pasando acá y en este momento, en este instante,
y no por lo que pasó hace 2 o 3 días o lo que va a pasar en 5. Exactamente. Por ejemplo, ¿para qué juega un niño? O lo digo al revés, ¿para qué estudias? Según la sociedad, para ser alguien el día de mañana. Ustedes, ¿para qué estudian? Concreto, ¿para qué estudian? Para recibirnos, profe. Listo. Uno, para recibirlo. La respuesta siguiendo es clear de por qué o para qué juega un niño, para jugar. Es como si ustedes respondiesen para estudiar. No lo responden. Nadie. O para aprender. O Está bien, también sería... pero no lo respondemos. A ver, tampoco vivimos en Narnia, digamos. Hay que salir a buscar en algún momento dinero. Pero en algún punto, de repente uno se pone a leer. ¿Para qué uno leería? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Leyó El Señor de los Anillos? ¿Para qué el detalle minucioso del paisaje, del camino? Bueno, George Martin es, no, ese es el de Game of Thrones. ¿Cómo se llama el director de. ¿Cómo se llama el director del Señor de los Anillos? George Martin. No, George Martin no. No, el apellido George, no es el de. Bueno, digo. Peter Jackson. Peter Jackson, ahí está. Bueno, Peter Jackson supo un para qué, millones de dólares con la semejante producción, que además está buena. O sea, porque toma el texto. Pero cuando uno se pone, ¿para qué? Entonces Scler diría, bueno, es porque no todo tiene un para qué. No todo tiene una productividad asociada. No todo tiene una razón, medios, fines. Hago algo para otra cosa. Eso es la infancia. ¿Se entiende? Con esta línea de pensamiento podría relacionarse al ocio también como una Ahora, forma de infancia. díganme, sí, el ocio entendido como el jugar por el jugar. Juego Exactamente. porque juego. No es que juego para ser mejor. O como para. Juego porque juego. Hago porque hago. No es tan fácil. Digo, Pero por eso eso podría digo. decirse como pensamiento como un poquito más, no sé cómo decirlo, o sea, no sé si se puede decir como más realista o un poco más coherente como estilo, no sé, voy a leer porque quiero leer o algo así. Sí, O sea, así sería, digamos. sí, leo porque leo. Entonces no hay productividad asociada. Por eso se acerca al paradigma de la complejidad y se aleja de toda lectura positivista o moderna, donde hacemos para algo. Es solamente el instante, es eso. Entonces, los niños, si quieren, y las niñas, qué grande, yo te voy a pedir. Y las niñas nos enseñan un modo de andar por la vida que es el modo curioso de la vida. Y no solamente el modo curioso, es el hecho de que si soy curioso, lo que me diga el otro me puede transformar el día. Y yo pensaba que iba a ir para allá y me hizo girar toda la ruta que iba a tomar. ¿Se entiende? Prefiero 32 no que ninguno. Yo pienso que Bien, en parte, está bien, está bien. como Ahora llegan todos. adultos, Sí, como adultos es como que esa parte siempre la vemos, pero en los niños. Es como que cuando nosotros lo vemos, decimos, es como que valorizamos todo ese momento de la infancia y demás, con que está en su mundo, o mirar, vive el presente, no se preocupa tanto por el resto, pero después no nos preocupamos por nosotros también ponerlo en práctica. Como bueno, que sabemos sí, identificarlo en ellos, pero no logramos plasmarlo en nosotros. bien, perfecto. Es lo que dice Clear. Revaloricemos a esos niños y esas niñas que, además de escucharlos, porque justamente hay que dejarnos atravesar por lo que le puede pasar a un niño y una niña, preguntarnos por el contexto, diría Toyo, no identificarlo como el problema, también advertamos que en esa curiosidad, en esa apertura de pensamiento, hay una enseñanza para toda la vida adulta. Bien, no sé,
yo voy a decir algo, no me pasa todo el tiempo, pero qué sé yo, escuchar un disco después de 200 veces y darse cuenta que en realidad había un detalle ahí que decís, te cambia toda la composición que estabas escuchando. Y nunca antes lo había, y realmente es un momento muy agradable. Es decir, ni hablar cuando el tenor es feo. Cuando uno, porque esto puede incluir instantes lindos y feos. Hay una frase de Rilke, no sé si vieron la película Jojo Meyers. ¿Jojo Meyers es? No, sí, no, Meyers no es. Jojo Rabbit, perdón. Jojo Rabbit. Que tiene al final una frase de Rilke que dice: ningún instante, ningún sentimiento es para siempre. Podría ir con Scliar. Lo que pasa es que eso puede significar la felicidad como la tragedia. Ese es el punto. ¿Se entiende? Tanto lo bueno como lo malo puede torcernos el camino. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora entiendo un poco más. Bien. Bien. Carol, nos metemos, me voy al programa para encuadrarles un poco el asunto, pero ya salimos directamente de la unidad 1 y 2. Perdón, sí, y nos metemos en el módulo 3. ¿Sí? Conmigo a la fecha, Chokler, Papalia, Barberousse, Scliar y Toyo, que es básicamente lo que estuvimos viendo, deben leerlo y manejarlo a la perfección, o lo mejor que puedan. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter en el módulo 3, donde ya vamos a ir a teorías para pensar, ya no tanto qué nos enseña o los niños y las niñas, o cuál sería un modo recomendable de advertir o de escuchar los problemas que pueden tener, o una teoría que rompe con la lógica del positivismo, de lo mesurable, de lo cuantificable, de lo predecible, como sería Barberousse en su crítica, ¿no? O, digamos, la idea misma de que hay procesos de autoorganización, lo dice Barberousse esto, sino que este módulo nos acerca un poquito a algunos puntos de Chokler. ¿Sí? Es como que venimos, avanzamos y retomamos, nos enganchamos con un poquito de Chokler. Y de los organizadores, o en todo caso, de qué eventos deben o se producen en lo que llamamos constitución subjetiva. Carol es básicamente una autora que hace un compendio de autores de la escuela francesa o austríaca de raigambre psicoanalítica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hice un pequeño pop como encuadré, te intento dar marco al texto que vamos a meternos, que es del módulo 3, donde el módulo 3 dice aportes para la comprensión del desarrollo subjetivo, y es lo que entendemos como sujeto deseante. Vamos a hablar de la categoría de sujeto del deseo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, yo el texto lo leí como por la mitad, no lo leí completo. Bien, bien. El texto largo, tiene sus particularidades. Van a tener esta semana, toda la semana que viene. Tenemos que ver ahí cómo seguimos con Gilda, porque además hay un evaluable. Que no me acuerdo cuándo es. Pero lo cierto es que hay que leerlos, ¿eh? Hay que leerlo. Me pueden mandar consultas por PEDCO, no hay inconveniente. Bueno, voy a meterme, quiero ver el cronograma. Bueno, la idea es que puedan empezar a leerlo.
Bien. Eh, y les voy a dar una serie de consignas o guía de lectura para facilitarles el asunto. Bien. Ay, siempre me pasa lo mismo. Esperen, ahí les mando. 7. Bien, ahí están las consignas. Empiecen a leer. Sí, vayan siguiendo las consignas y conversamos. Sí, obviamente no vamos a terminar hoy. Vamos a ver cómo podemos hacer, porque en todo caso, o usamos parte del práctico posterior a la semana del estudiante, o pensamos algo para clase de consulta. ¿Sí? Bueno, duda, consulta, si no arrancan. Me dicen ustedes. Por ahora ninguno. Perfecto. Bueno, ¿estamos? Profe, disculpe la consulta. Haga. Me distraje en los últimos 5 minutos y no sé bien a qué texto van las preguntas. Bien, Carol, está en Claro, el módulo 3. dale. Buenísimo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Bueno, yo estoy por acá, ¿sí? Dejo la cámara prendida. Si hablan, vengo.
Bueno, ¿cómo vienen? Les voy a hacer una aclaración, salvo que, digamos, en el grupo de WhatsApp alguien, bueno, se le haya caído, etcétera, etcétera, y entre y salga. Está queriendo entrar alguien, no le voy a hacer ingresar, digamos, ya son 5:20. ¿Sí? Si esa persona escribe al chat y no se conectó antes, bueno, ya estamos. Porque la clase empieza a las 4. ¿Sí? Salvo que sea alguien que entró o salió, qué sé yo, porque tiene problemas de conexión, todo ok, se comprende. ¿Sí? Bueno, unos minutos más y arrancamos hasta donde hayan llegado.
Micaela, dale, todo ok. No, es este, deténganse en este, ¿sí? Me interesa que Caro lo lean bien. Según el cronograma de trabajos, habría que empezar con Freud en el encuentro no de la semana que viene, que es Semana del Estudiante, sino del otro. Pero bueno, ahí mi idea va a ser avanzar pero consolidar. Así que probablemente tomar un tiempito de la clase para, bueno, cerrar Carol, ¿sí? Y después aparece el texto de Freud, eh, que es... es la sexualidad infantil, el capítulo 2. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta, eso a través de Pedco, ¿sí? No duden.
Bueno, vamos a conversar 10-15 minutos y cerramos el encuentro de hoy. Profe, hay algo por ahí capaz que me hizo perder mientras leía, Sí. o probablemente no es bastante obvio, pero se refiere en un punto específico. A ver, espérame un minuto. No hay nada obvio, Mauro. Pregunta tranquilo. Sí, sí. Como que se refiere, digamos, al niño como en algo, digamos, como sexual. Eso es lo que no entiendo. O sea, a qué se quiere referir con eso? Porque hay como en partes específicas que refiere a como, digamos, la relación así como, o directamente como algo referido a la parte sexual de la relación entre el niño con los padres o algo así, fue lo que había logrado leer, pero no sé a qué se refiere, o sea, a qué ámbito se refiere eso. Bien, lo que pasa es que hay que empezar a hablar de qué es la sexualidad para el psicoanálisis. Nos vamos, y está bien, digamos, por empezar, la sexualidad, sin lugar a dudas, no se reduce ni a hablar ni a hablar que al fin reproductivo, ni a hablar que al coito, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, No me refería a ese punto en específico, o sea, hablando de la reproducción, no eso, sino que se refería a otra cosa, que por eso no lo entendí. bien, ¿y en qué página estás? Estoy ahora mismo en la página 17 por ahí, o 18, pero lo que yo estaba leyendo estaba un poquito más arriba. 17. ¿Tiene que ver en la parte donde habla con la función materna, Mauro? Creo que sí, a eso era lo que había alcanzado a leer. Ajá. Ah, la parte que dice como que el bebé no solo reclama el alimento del pecho, sino ese plus que le da el amamantar. Yo creo que de eso debe estar hablando él. Claro, a ese punto era el que estaba yendo. Bueno, igual está bien vincularlo a la sexualidad, porque lo que está diciendo ahí el texto, que hay un punto de placer en juego allí. ¿Esto qué significa? Saltamos un par de preguntas en la guía, pero no importa. Está buenísimo. Nadie come únicamente por una función nutricia. Comer no es un acto nutricio nada más. Nadie come nada más para que nuestras células tengan glucosa y hacer los procesos, no sé cómo se llaman, no me acuerdo. El bebé no toma la teta únicamente para tener leche y entonces hay un encuentro con esa madre, en este caso, con quien ocupe la función, que lo nutre mucho más o en un plus, y que tiene que ver muchas veces con que el niño vuelva a pedir la teta sin hambre. Sin hambre entendido como, sin que, voy a decirlo así, sin que su estómago pida alimento. ¿Se entiende? Es decir, en ese encuentro entre el pecho y la madre, o entre la boca del niño y el pecho de la madre, no solamente pasa leche, sino que es un encuentro atravesado por el placer y por toda la carga afectiva que está asociada. ¿Se entiende? O sea, como que hay una pequeña dependencia ahí del bebé con la afectividad que le da la madre. Claro, porque lo que va a decir el texto es que cuando hay una experiencia de placer, lo que se busca es volver a repetirla. Entonces, en el momento en que toma la teta, no solamente busca volver a comer, voy a decir así, es decir, el elemento biológico, sino que busca repetir una instancia de placer que alguna vez vivió. ¿Se comprende? Sí, sí. Pero igual no es fácil, ¿eh? Vamos de a poco. Lo importante es que ustedes ahí saltaron. ¿Vieron que Chocler habla de organizadores? Claro, está vinculado a la sexualidad. Ahí voy, espera.
Morena, ahí te cuento. Chocler habla de organizadores. Bueno, acá tendríamos un organizador, no lo dice así Carol, pero que es la función materna, paterna y del campo social. El texto respondería una pregunta, y es ¿cómo devenimos sujetos? Sujetos se deviene, nos constituimos, no nacemos sujetos, nos constituimos como tales. ¿Bajo qué operadores o a partir de qué? La función materna, paterna y el campo social. Esperen un minutito, por favor. Bien, volviendo a la pregunta de Morena, se vincula con la sexualidad, porque ahí nos tenemos que meter en que la sexualidad para el psicoanálisis, a ver cómo decirlo, voy por la negativa, porque no es ni el encuentro entre dos órganos reproductores, no es el encuentro para una reproducción, y además no es solamente un fenómeno adulto, sino que hay sexualidad infantil. Vamos de vuelta. La sexualidad no es el encuentro entre, si quieren, así, dos penes, pene-vagina, dos vaginas, no. No es solo eso. La sexualidad no es solamente un acto reproductivo. La sexualidad no es solamente un fenómeno de la adultez. Por ende, hay sexualidad infantil. ¿Sí? Hay sexualidad infantil. No, los niños son inocentes. No. Hay sexualidad. Hay placer. Diga Tommy, no sé quién, Tommy algo. Tommy Yomi. Toqué sin querer, profe. Ah, va a tener que hablar, Tommy Cultu. Algo. Bueno. Eso, ¿se comprende? Hay sexualidad infantil. Hay placer en el mundo infantil. No solamente vinculado a, si quieren, el pene y la vagina, las zonas erógenas. Por ejemplo, a un niño encuentra placer en caminar en pelotas, correr desnudo. Ahí hay sexualidad infantil. Encuentra placer en tomar la teta. Ahí hay sexualidad infantil. Encuentra placer en mirar, en curiosear. Recuerden Scliar. En la curiosidad de ver. No sé si tienen niños o el famoso pispeo ahí. Cuando uno, no sé, está por entrar a bañar, está cerrando la puerta ahí, pero no, y curiosidad. ¿Sí? Se va entrando, es todo un tema la sexualidad infantil como teoría, digo, ni hablar que como evento vital, pero respondí, Morena, entonces un poco al asunto. Bien. Bueno, pero saltamos a la función materna, que, insisto, es uno de los elementos fundamentales, pero, bueno, hay un par de preguntas que parece que organizaban bastante, que tienen que ver con... Bueno, ¿qué entienden por la frase de Todorov? ¿Pudieron despejar algo de eso? La frase que está al comienzo. Todorov. ¿Qué dice? Sí, dale. Precisamente que es una condición necesaria socializar. Usted lo dijo recién. Necesitamos la función materna, la función paterna y la función social para poder constituirnos en sujeto. Bien. Perfecto. No es que pueden no estar. Tienen que estar. Pero yo siempre cuento que en algún momento di clase en la escuela de enfermería. Y yo les decía, uno de mis objetivos es que ustedes entiendan que nacer no es salir por el canal de parto. No es solo eso.
Como tomar la teta no es solamente que la leche, ni hablar que tienen recontra funciones nutritivas, ¿sí? Pero hay un plus que tiene el contacto humano que no está en la mera biología. ¿Se comprende? Nacer no es salir por el canal de parto nada más. Por eso uno habla de condición necesaria no suficiente. ¿Sí? Laura, ¿se entiende esto? Bien. Sí. Bien. La segunda habla de ¿qué nos hace sujetos? Sujetos nos hacemos. ¿Qué nos hace sujetos? El texto habla del lenguaje. Ah, bien. ¿Y qué es eso? Con el lenguaje podemos simbolizar o podemos nominar a las cosas, al mundo que nos rodea. Sí, a ver, a mí me interesa siempre que hablo de este tema, aquellos que estudian idioma o comunicación social, ¿tienen alguna materia de teoría del lenguaje? En comunicación hay algo así que es semiótica o... ¿Semiótica de quién? ¿Qué autores? James Liu, Saussure y algunos más, pero no me acuerdo mucho. Jacobson. Creo que estaba Pierre también. Ajá. Bueno, es todo un tema el tema del lenguaje. Como mínimo, acá tiene una vueltita de tuerca, y lo dice el texto. Está bien la respuesta de Laura. El asunto es el lenguaje, pero el lenguaje incluye a la sexualidad. Eso es lo que hay que empezar de a poquito masticar. Sí, función materna, paterna, campo social, perfecto. ¿Qué nos hace sujetos? El lenguaje, bien, entendido como, bueno, como aquello que codifica, no es lo que decodifica. ¿Sí? Yo no se los voy a explicar eso ahora, se los dejo como, lo retomamos, obvio, y lo voy a explicar después, pero para que sirva esto, no es lo que decodifica, es lo que codifica. Cuando un niño llora, una madre o un padre no están decodificando lo que le pasa, están codificando lo que le pasa. ¿Sí? Y eso es un acto violento, va a decir el texto. Obviamente es una violencia, si se quiere, no física, vamos a llamarla así, pero es muy violento que alguien codifique tus palabras. O le voy a decir así, que alguien codifique tus ruidos. ¿Quién es el otro para codificar tus ruidos? Bueno, pasa que si no está el otro que nos codifique su ruido, no tenemos nada. ¿Sí? Un bebé llora. ¿Por qué llora el bebé? Porque tiene hambre. Ese porque tiene hambre no es una decodificación, es una codificación. Yo te estoy codificando, yo estoy codificando esa acción de llanto. Sí, alguien levantó la mano, Mauro creo que fue. Sí, pero era para preguntar algo por el tema eso del sujeto. ¿Podría también estar ligado al significado del yo, digamos? Sí, pero nos metemos más adelante con eso, pero claro. Sí, claro. Ah, bueno, era eso. No, pero está bien. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, Mauro, algo respecto a tu vida, o si yo te muestro una foto tuya de chico, vos vas a decir, ese soy yo. Que vos puedas decir, ese soy yo, a pesar de haber pasado 20 años, es una función del yo. Que vos te reconozcas, que yo me vea ahora y me reconozca, o que yo vea una foto de hace 6 años con más pelo, de hace 10 con más pelo, que yo pueda decir, ese soy yo, es una función del yo. Y eso es una función de anclaje, de fijación, que me permite decir, a lo largo de la historia, ese soy yo, resultado del lenguaje. Así que tiene una relación con lo que vos decís. Pero ahí la vamos a ir construyendo porque no es tan fácil.
den por hecho que no es natural que uno vea una foto y diga ese soy yo. Yo les hablé del cisne negro. Sí, no, nos había hablado de eso una clase anterior. Bueno, en el cisne negro, creo que lo estábamos hablando con Papalia, pero acá lo retomamos, va en la misma línea, que alguien se mira al espejo y no se reconozca, significa, ni hablar que hay un problema en el reconocimiento, pero nos muestra que no es natural eso, que uno todas las mañanas se mira al espejo y dice, mira cómo estoy, mira, estoy demacrado, cansado. Esa acción no es natural, se constituyó esa posibilidad. Por el lado del yo. Se constituyó, quiero decir que se construyó, se conformó, porque no nacemos con eso. No es que nacemos con el reconocimiento. Pongan un bebé enfrente de un espejo. Pero me voy, estoy abriendo en temas que están más adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar asistencia. Lean a Carol, me pueden mandar preguntas, todo ok, o lo que sea. Es un texto que no es sencillo. Estamos hablando del sujeto deseante. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí para hacerme bien como la idea del texto sería, en principio, sería que para ser sujeto es la construcción, lo que yo entendí del texto, lo que pude leer es que, bueno, esto no es condición suficiente solamente lo biológico, sino que se va dando mediante la construcción en esta, bueno, en principio familia, donde esté el bebé, ¿no? Donde crece, con quienes tiene en su entorno, que sería como los que apuntalan su crecimiento, y ahí es cuando hace la comparación con Víctor, que bueno, te dice por ahí, bueno, ¿qué pasó? Que no habla, ¿no? Como ese contexto distinto, entonces necesariamente marca el vínculo con su entorno, necesario para la construcción. Sí, me parece, está muy bien lo que decís, sería un buen primer párrafo para iniciar el desarrollo del texto, está muy bien. Lo que yo diría con mucha contundencia, y lo dice Todorov, es que no solo apuntala, sino que es determinante. O sea, una de las tesis del texto va a decir que no es que, bueno, la función materna, paterna y el campo social te encarrilan, porque si no te desvías. No. Te marcan de por vida. Es más categóricamente va a decir en un momento el texto, te sostienen en la vida. Sin eso te morís. Sin eso te morís. Obviamente tu corazón late. No es una muerte desde el punto de vista biológico, vamos a decir así. Pero el famoso fenómeno del hospitalismo muestra o mostrado en los hospitales de la década del 50, no sé cuándo fue, que los niños que tenían los aparatos para comer, pero no tenían el vínculo, se morían. Entonces no es que, está muy bien lo que decís, aclararía esto nomás, no es que simplemente apuntala, como que más o menos te encarrila. No. Te sostiene en la vida, te introduce a la vida. Si no, caput. Y en esto que usted decía, que se codifica, no se decodifica. Sí. Se codifica, bueno, suena un poco como autoritario, ¿no? Lo que por ahí mencionaba, pero es esto que dice usted, que encarrila, entonces. No, al revés. No, vuelvo a decir, cuando vos decís apuntalar, sí. Para mí es como si uno dijera, bueno, te encarriló a la vida. Medio que te encarriló en el sentido de, vos venís igual y de repente viene la función materna-paterna y más o menos te orientan. Pero si no podrías andar igual. No podés andar sin esas funciones. Te morís. Es más categórico. Lo que vos decís es preciso, hay un autoritarismo. Por eso la autora va a hablar de violencia primaria. Que alguien te codifique es un acto autoritario, pero necesario, va a decir la autora. Lo que va a haber que tener cuidado, dice la autora, es lo que se llama la violencia secundaria, que ahí ya es aplastante. Pero hay un momento en la constitución subjetiva que desde el punto de vista de la sexualidad y de la codificación del lenguaje, el otro te tiene que, si se quiere,
determinar al punto de que te va a dar, a ver, el lenguaje con el que vas a hablar. Yo, mi idioma, me lo dio otro. Mi nombre. Mi apellido. Yo no elegí tener los padres que tengo. ¿Ustedes sí? Bien. Entonces digo, eso es un acto autoritario. ¿Pero por qué autoritario? Porque es un acto de abuso en el sentido de nunca me lo preguntaron. No pude siquiera decir que sí o que no. Nada más terrible. Heidegger dice que te arrojan a la vida. A diferencia de las teorías que hablan de la Constitución como que uno se socializa primariamente, seguramente como si te llevaran de la manito. Bueno, bienvenido al mundo. No, Heidegger dice, ¡pumba! Adentro. A la vida, a andar, te caíste y necesitas de algunos apoyos, que son función materna, paterna, porque si no los tenés, chau. ¿Se va entendiendo? Ahora, en ese apoyo de la función materna, el primer acto materno, cuando dice, no, porque las madres, la función materna es una función súper benévola. No, la teoría dice que es un acto autoritario, necesario pero autoritario. Por definición, la función materna es violenta. Violenta primariamente. Hay que evitar la violencia secundaria. Emanuel, diga. Sí, tengo una pregunta, quizá no se pueda responder en esta clase, pero tal vez en otra oportunidad se pueda trabajar. La función del campo social, ¿no? Como condición mínima para la formación subjetiva de una persona. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, la escuela, que, bueno, leyendo el texto, sería la que permite ese despliegue del orden simbólico, ¿no? Consensuado en una sociedad, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando a un niño se lo cambia permanentemente de escuela y se le interrumpe esos procesos de socialización? Nada, es una duda que tengo respecto a un caso cercano. ¿Hay trabajos relacionados a esos impactos que se producen en los niños? No, está bien la pregunta. Yo diría lo siguiente. A ver, el problema no está en el cambiarlo o no cambiarlo. No está. Hay quienes los cambian y no pasa nada, y quienes no los cambian y no pasa nada. Yo tengo el recuerdo por ejemplo, no sé, no solo cambiar, sino de que uno viene con su grupo de la primaria, pasa a la secundaria, te mandan a otro grupo, qué sé yo, o a otro colegio. Y la verdad que puede ser una instancia donde uno puede conocer más gente y tener más grupos de amigos, o puede ser la desidia. O sea, el fenómeno en sí no es el preocupante, ¿sí? Claro. Lo que yo te podría responder es que en la apertura del campo social, si, digamos, hay un cambio de escuela, bueno, también pueden intervenir otros factores como son la escuelita de fútbol, de básquet, que hacen de sostén, ¿sí? No. Por eso digo, hay que ver en cada situación, pero per se no es un problema. No lo altera, no altera la inscripción en el campo social, en absoluto. No es que entonces es mejor tener permanencia en una escuela. Depende. Hay veces que sí, hay veces que no. Sí, cuando entonces, es una decisión plenamente adulta, sin contemplar quizá los sentimientos del niño, su socialización, digamos. Por ejemplo, en este caso que digo yo, me decía que recién se pudo hacer una amiga en 5º grado, porque antes no tenía estabilidad en ningún grupo y le dificultó las posibilidades de socialización. No, simplemente se me ocurrió esa pregunta para pensarlo en una cuestión personal, nada más. Pero está buena, está buena. Mira, yo te diría que, digamos, sumaría algo, y lo podemos complicar un poco más. Que alguien diga no me integro no significa que no está socializando. Pero lo dejamos dando vuelta. Porque lo importante de la socialización, o del campo social, lo voy a decir así, es armar una historia. Una historia. Es poder armar una historia.
Lo que pasa que tal vez cuesta entenderlo porque uno lo ve en la clínica, aquellos que no arman historia, que no pueden contarse una vida. Ustedes, tal vez la mayoría, pueden contarse una vida. Incluso una vida donde dicen, no, sí, sabes que mis viejos fueron unos forros, me mandaron a un colegio donde no quería ir, y a partir de ese momento perdí a todos mis amigos. Pero esa experiencia mala, voy a decir así, que uno la cuenta 20 años después, da cuenta que hubo socialización, porque uno tiene una historia. ¿Se entiende? Que incluso tiene una historia al punto de decir, no, la próxima vez a mi hijo no lo voy a cambiar. Porque, ¿cuántos de esos tenemos? No sé, la típica. No, bueno, yo de chico no me compraba un juguete, yo a mis hijos les voy a comprar todos los juguetes que yo quiera. No sé. Digo, no pasa por experiencias buenas o malas, sino por el hecho de poder empezar a contarnos una historia. De reconocernos en una historia. Es decir, yo viví esa vida de mierda, fea o linda, no importa. Te respondo un poco, Manuel, entonces, tal vez que diga, no me vincule, es una cagada, porque la verdad que está bueno poder conocer gente, pero no significa que le afecte la apertura al campo social. Respondo un poco, porque la apertura al campo social es la posibilidad de poder construir una historia de uno. ¿Respondo? Claro, sí, sí. De alguna forma es lo que dice el autor con que no existe un sujeto dado desde los orígenes, sino que todo el tiempo nos vamos adaptando a las realidades que nos toca y a cómo se habilita ese campo social hacia nosotros, más cuando no tenemos la autonomía para decidir. Es que por eso, lo seguimos charlando, pero Sí, está bueno esto. El punto, si alguien viene y toma una decisión por uno a pesar de que uno no quiera, ¿sí? Te tenés que cambiar de colegio y durante un año ese niño o esa niña no termina de enganchar en ese colegio nuevo. Uno podría decir, es una lástima. Ahora, no significa que le esté afectando la apertura del campo social. En absoluto. ¿Por qué? Porque el acento está, lo dice el texto, no tanto en que uno crezca contento. El psicoanálisis va a decir, el acento no está en crecer contentos. Bueno, Laura. Pero bueno, lo seguimos conversando, ¿sí? Recordame, Manuel, igual yo lo tengo en cuenta. ¿Bien? Sí, profe, gracias. No. Gracias a vos, Laura Mailén. Pero bueno, empiezo a tomar asistencia. Laura Mailén, ¿cuánto? Laura Mailén. Otero. Laura Mailén Otero. Laura Mailén Otero. Bueno, vamos a tomar asistencia. Les pido por favor que alguien, si escribe, me avise. Alarcón. Presente. Presente. Ampuero. Barrios. Puso presente en el chat. ¿Quién? Barrios. No tiene micrófono. Gracias. Veloso. Presente. Bonifacio no está. Bravo. Presente. Brosco. Cesari. Clavel no está. Cruz Reyes, tampoco. Dominich. Escalante. Presente. Espinosa. Presente. Fager. Presente. Dana, yo puede que no te tengo antes ninguna de las tres, ¿puede ser? Sí, las primeras clases no he podido asistir. Ahora pude integrarme. Bueno, al grupo. te digo por las faltas. ¿Y tuviste Sí, alguna sí, cuestión justificable? Porque si no, lo contemplamos. No, la verdad no tengo justificación ni certificado de algún tipo. Pero Bueno. ahora ya Bueno. me voy a mantener al... Sobre todo por la continuidad, viste, que te sirva, ¿sí? Bueno, perfecto. Foix. Presente. Gacitúa. Gauna. López no está. Martínez Agustina. Minué. Presente. Monje.
Mora. Muñoz. Narambuena. Nacimbera. Ocaña Renzo. Presente. Paishamán. Presente. Palacios. No está. Peralta tampoco. Pereira. Presente. Profe, Espinosa está presente. Bueno, gracias. Sí, la anoté Espinosa, ¿eh? Sí, sí. Ah, buenísimo. Gracias igual, gracias igual. Pérez Carbonell. Presente. Pons. No. Rodríguez. Juan Pablo. Ruiz. San Martín. Presente, Ruiz. Bueno, San Martín González Nazarena. Presente, profe. Suárez Micaela. Toribio no está. Tura Riquelme. Presente. Salazar está. Zanón. Presente. Biasiso. No está. Jiménez. Geldres. Profe Jiménez, acá presente. Gracias, Geldres. En el chat puso presentes. Muy amable. Martínez Catalina. Presente. Palermiti. No está. Povedano Quirilao. Presente. Racedo. Presente. Radice. Presente. Roldán. Presente. Sáez. Scatone. Presente en el chat también. Sáez. ¿Sabes? Muy Sí. amable. Scatone. Solís. Suárez. Ramírez Lucía. Presente, profe. Troncoso. Y Tomás Cofré. Presente, profe. Muy bien. Bueno, gente, lean, por favor, pónganse al día con las lecturas. No son fáciles, pero nos pasa a todos. Nos vemos en el lunes que viene, no el otro.